nuevamente de esto no se habla en el 88.7 en Radio La Azotea. Hoy tenemos un invitado, diría, de lujo, que es nada más ni nada menos que el doctor Carlos Rosansky. Es juez, que fue presidente del TOF número 1 de La Plata, y ese mismo juzgado fue el que le dio la prisión a Miguel Echecolás, al capellán Cristian von Wernick, y también al ministro civil del gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart. Un gusto de tenerte acá con nosotros, Carlos. Realmente es un lujo para nuestro programa y nuestra radio. No, gracias a ustedes, al contrario, para mí es un placer. Desde la mirada jurídica, queríamos saber qué es lo que es esto del lawfare, que yo le digo mentira directamente, ¿no? Es decir... Mirá, dicho de una manera sintética, el lawfare se traduce como guerra judicial o guerra jurídica. Y es un concepto que inventó un norteamericano, un general de la aviación norteamericana, Charles Dunlop. Y la forma más rápida de definirlo es el reemplazo de los métodos tradicionales de represión, cambiarlo por un sistema, en este caso integrado por 4 pilares, que serían el Poder Ejecutivo, los servicios de inteligencia, los medios hegemónicos y el sector del Poder Judicial cómplice. Y esos 4 pilares son los que permiten manipular a un sector importante de la población para todo lo que necesiten hacer. En el caso de la República Argentina, fueron los 4 años del macrismo y la implementación de esta guerra judicial, que se traduce en persecuciones fundamentalmente y encarcelamientos. Lo que necesitaba era una metodología para el saqueo. En la dictadura el saqueo tenía el secuestro, la tortura, desaparición y muerte. En época democrática o pseudo-democrática, el gobierno de Macri lleva adelante el plan de saqueo, pero con una metodología distinta, que es esto que se conoce como lawfare. Sí, porque, a ver, a vos te acusan de algo, cualquier barbaridad, violador de chicos. ¿Cómo se defiende el ciudadano? ¿Cuál es la instrumentación que se le puede dar a este tipo de cosas? No, mientras se está pasando es imposible, porque todo lo que es el derecho, la norma, el sistema judicial, lo que prevé es un trabajo decente de parte de quien tiene que juzgar, no que sea una parte de un plan criminal como fue el caso del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, a quien está educado en la Facultad de Derecho le va a costar, va a ser prácticamente imposible defender a alguien cuando su inocencia no tiene ninguna importancia. Vos imaginate que la gente que fue perseguida por el régimen de Mauricio Macri, perseguida, encarcelada, condenada, siendo absolutamente inocente, no interesaban los argumentos de la defensa. Esto es lo que yo quiero que se entienda. No tiene trascendencia que el hombre sea inocente, porque como contaba Kafka en el famoso Proceso, acá lo importante es la decisión de condenar, no si el hombre es inocente o no. Claro, un poco lo que decía Moro, no tengo las pruebas, pero tengo convicciones, ¿no? Por ahí pasa la cosa. Sí, y nunca mejor citado este hombre de Sergio Moro, porque ustedes deben saber que ayer se hizo una convocatoria para una actividad que él iba a hacer, una conferencia en la Facultad de Derecho de la UBA, y bueno, y finalmente se repudió y la conferencia no se va a dar, pero yo publiqué en Twitter que en realidad ellos sabían, quienes organizaron, incluido el vicedecano de la Facultad de Derecho, que iba a actuar de moderador, sabían perfectamente que esto no iba a funcionar, porque Moro es una persona no grata en la República Argentina, es un sicario de los peores intereses en cualquier país del mundo. Sin embargo, convocan igual. Yo llamé la atención sobre eso. Pero, claro, es terrible. Mira, yo estaba mirando y hablando con unos amigos míos de Brasil y están recontentos que acá lo han rechazado, ¿no? Y dijeron, bueno, por lo menos ustedes nos vengaron de alguna manera. Es decir, estaban más que contentos los brasileros con ese tema, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el repudio es la parte llena del vaso, la parte vacía del vaso es la convocatoria. Convengamos, yo decía que esto se sabía y hoy me entero que el propio presidente de la Nación adhirió al repudio. Sí, es Por lo verdad, tanto, sí. no se podía desconocer. Yo lo que estoy tratando de alertar es que ese tipo de convocatorias y discursos que se están viendo cada vez más seguido son discursos de odio y son peligrosos. Hay que tenerlo presente. No. Quiero ir a la parte personal tuya, porque sé que estuviste bastante comprometido con el tema de los juicios a los represores, Checolás, Von Wernig, James Smart. Es decir, la pregunta, y no sé, si querés me la contestás, ¿tuvo algo que ver todo eso con tu salida? Tuvo casi todo que ver, o sea, la mayor parte de las razones tienen que ver con eso. Digamos, la preocupación de cierta gente comenzó antes del gobierno de Macri, porque tenía que ver concretamente con el diario La Nación y con Clarín. Ya con anterioridad, y eso comenzó, se agudizó en el momento en que estábamos por dictar sentencia a Jaime Mar, precisamente, condenado unos días después de esta barbaridad del diario La Nación, condenado a prisión perpetua. Este hombre, para quien no lo sabe, era un juez, fue juez, y en la época de la dictadura fue ministro de gobierno del general Sandén en la provincia de Buenos Aires, culpable de una serie interminable de delitos, y una semana antes que dictáramos sentencia, con dos jueces marplatenses, con Sí, Mario Portela y con Roberto Falcón, el Lobo el Falcón, lobo. con el Sí. Lobo. Los tres denunciamos al diario La Nación en ese momento, porque sacaron editoriales en contra nuestra y a favor del genocida luego condenado. Esto es para que se tenga una idea de dónde vienen ese tipo de persecuciones. Claro. Y después ahí estaba también revisando un poco el nefasto Piumato, ¿no? Es decir, La operación que participó y encabezó Piumato era descabellada, como muchas de las cosas que están sucediendo, ¿no? Y curiosamente, fue al comienzo, fue en uno de los juicios de lesa humanidad, que era cuando estaba por comenzar el juicio en Unidad 9, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan, Unidad 9, la cárcel política que había en ese momento, terrible, sí, con cantidades enormes de presos políticos y muertes, y unos días antes, bueno, vino esa operación también increíble, pero son operaciones que no se puede concebir que se produzcan y que tienen luego repercusión en el tiempo. En el caso de la operación que organiza Piumato, hay que recordar que Piumato estuvo preso en esa cárcel, Unidad 9, y quien no conoce el tema no va a entender por qué él va a sabotear el juicio de Unidad 9. Entonces ahí lo que tendrían que investigar es que él es una persona que no, en ese juicio, que estaban como víctimas Jorge Tayán, Adolfo Pérez Esquivel, bueno, una cantidad de gente, incluso gente fallecida, asesinada, y él no fue en esa causa ni denunciante, ni querellante, ni testigo, lo cual llamaba mucho la atención porque una persona pública que fue diputado y que era secretario de Derechos Humanos de la CGT, no participaba en un espacio en el cual había sido víctima él mismo, supuestamente. Entonces, este tipo de cosas son muy oscuras, y de hecho que en esa operación lo que han hecho, utilizaron a una secretaria del tribunal, que mirá vos, que las cosas no son casuales, porque el papá de esta secretaria es el juez, es uno de los tres jueces que firmaron la libertad de Leonardo Farini. bueno, ya está, no hablemos más. Y a cambio se le había prometido, Garabano, Macri, que ella, esta chica, que no tiene antecedentes académicos de ninguna clase, le iban a dar mi cargo de camarista federal, al Mira, punto de que habiendo salido 19 en el concurso, con gente maravillosa, jurídica en la parte superior de sí, ese sí, concurso,
fiscal federal Juan Martín Nogueira, Roberto Boico, que ustedes lo deben conocer. Sí, sí. No, bueno, Macri la hizo poner primera en la lista, y Macri mandó el pliego de esta chica, de aquella historia, lo manda al Senado para que sea camarista federal, y afortunadamente los senadores investigaron y no se concretó. No Bueno, esto es prosperó. una cosa poco conocida, pero gravísima, gravísima. Claro, claro. Contame, ayer estaba escuchando, realmente no me acuerdo quién, y decía, hablaba de la Corte Suprema. Decía que la Corte Suprema, Dalbón era, el doctor Dalbón, decía que él no era que se tenía que, decía que tenía que ampliarla, pero por delito, Salas. por sala, sí. Decía que él quería, por ejemplo, una corte para, no sé, penal, otra para, ¿cómo es? Sí, civil, contencioso Civil, administrativo, contencioso, tributario. eso. ¿Vos qué pensás de eso? No, yo estoy, hace años que lo vengo planteando. El primero que lo planteó seriamente fue Zaffaroni. Ah, Zaffaroni habla de 19 miembros de la Corte. Yo estuve absolutamente de acuerdo en todo momento, porque tengo la convicción, yo fui juez de Cámara 25 años, o sea que pasé un cuarto de siglo en el cargo de juez de Cámara, y que es de los más altos de lo que es la jerarquía judicial, así que conozco el paño en ese sentido, y yo creo que lo urgente es modificar este tema, y lo que Dalbón planteaba, que yo lo escuché, tiene que, cuando él dice dejar los que están, yo no coincido tanto con algunos conceptos, tengo mi reserva, empezando por el presidente de la Corte, que poca gente sabe, pero él, cuando él esté designado, antes de ser designado, por decreto, ¿no? Que es una cosa sí, además. tampoco no prosperó, pero la realidad es que él tenía escrito un trabajo publicado en la universidad donde banalizaba el derecho internacional de los derechos humanos. Se puede ubicar en internet, y él lo llama a ese derecho, lo llama derecho prestado. Estamos hablando del derecho internacional de los derechos humanos, que es el origen de las convenciones sobre derechos humanos que están en nuestra Constitución. Esto es para tener una idea de cuál es la ideología de quien es puesto en la Corte Suprema por Mauricio Macri. Una locura absoluta, total. Y se había hablado al principio, creo que fue para enero, febrero, de que la idea de Alberto era el de nombrar montones de jueces más. Claro, acá hay un problema que no podemos soslayar. Yo hoy estaba pensando, ustedes conocen la famosa doctrina de Irursum, ¿sí? Sí, claro. Es para la gente que no la conoce o no la recuerda, es la razón que se argumentaba para perseguir y encarcelar opositores, meterlos literalmente en la cárcel, con la excusa de que por el cargo que habían tenido podían influenciar en las investigaciones. Esa es la doctrina Irursum, ¿está bien? Sí. Muy bien. Los jueces y fiscales que aplicaron en la Argentina durante 4 años esa doctrina, encarcelando opositores, son los mismos que hoy están en la justicia, no cambió ninguno, salvo uno que se murió, Bonadí. Sí, nada más. Ahora, sin embargo, con los mismos jueces y fiscales no se está persiguiendo opositores ni aplicando la doctrina de Irursum. Hay que plantear este tema, porque es una cuestión muy clara la que yo estoy diciendo. No, sin duda, claro, porque la gente yo creo que ya empezó a reclamar ese tema, ¿no? Es decir, lo vemos todos los días nosotros en la radio. ¿Y para cuándo? ¿No? Es decir, ¿cuál es el cambio? Porque la gente está esperando un cambio, que no sabemos cuál es nosotros, por supuesto, no estamos dentro de la justicia, pero no se ve nada que diga, bueno, esto va a cambiar para este lado. Tenemos esperanza que Alberto, creo que lo dijo en algún momento, podría llegar a pensar en otro tipo de justicia. Bueno, yo no creo que sea así, más allá de la absoluta confianza que tengo no solo en Alberto,
Fernández, en Cristina Fernández de Kirchner, en el equipo de gobierno, en los ministros y ministras. No tengo duda alguna porque no pertenezco al gobierno y tengo claro. una confianza absoluta en el gobierno. Ahora, más allá de eso, mi convicción y mi conocimiento es que el nivel de corrupción que hay en un sector, por supuesto dejamos a salvo a todos los buenos jueces y fiscales, No, seguro. pero el sector corrupto sigue estando intacto. Si la reforma lo va a dejar en su lugar, vamos a estar en un mal camino. Porque nuestra justicia es la misma justicia que en el año 30, habrán cambiado, no todos los nombres, porque quiero recordar que el 6 de septiembre de 1930, la Corte Suprema, 4 días después del golpe a Irigoyen, convalida el golpe de Estado y antes del fallo de la Corte piden la opinión del Procurador General de la Nación, nada menos que Horacio Rodríguez Larreta. Esto me acordaba porque cuando digo que los nombres no siempre cambian, pero la realidad es que en el 30 pasó eso y a lo largo del siglo XX hubo momentos terribles de nuestra historia en los cuales la justicia avaló, o por lo menos la parte más podrida de la justicia avaló. Esto es lo que no se va a resolver si no se hace un cambio drástico, es decir, pensar un nuevo sistema judicial y sobre todo, con un criterio de selección absolutamente distinto. ¿Qué nos puede importar al ciudadano común? ¿Qué le puede importar que un juez sepa latín o alemán o que sepa de memoria el código? Necesitamos gente que esté preocupada por los derechos humanos, no que sepa hablar latín. Seguro. Bueno, vos fíjate cómo lo han bombardeado a Ramos Padilla, ¿no? Es decir, volvieron loco y tuvo la suerte de que, bueno, lo pararon. Pero a él, al papá, es decir, prácticamente hasta a la mamá, creo que le estaban haciendo una campaña. Es decir, sí, te aclaro que si no hubiera cambiado el gobierno, él hoy no estaba como juez. No, bueno, acá en Mar del Plata ya se estaba hablando, ¿te acordás que lo querían pasar todo a Mar del Plata? No sé cómo era la historia. Pero ya, no solo juez en la causa de Alessio, lo hubieran echado porque es la mecánica mafiosa del grupo de Mauricio Macri y sus cómplices. Esto es real. Lo que pasa es que, insisto, tampoco hay una justicia que le ponga el nombre adecuado a esta gente. Son mafiosos. Han perseguido como mafiosos y han encarcelado como mafiosos. Entonces necesitamos, lo que vos decías, la percepción de la gente tiene que ver con esto. Todos nosotros necesitamos justicia, necesitamos una justicia eficiente. Claro, para que aparte que la justicia nos defienda de algo, ¿no? Porque te llevan preso y vos decís, ¿por qué me llevan? Y bueno, porque se nos ocurre. ¿Y cómo te defiende? El ciudadano de pie, ¿cómo se defiende? Ese creo que es el gran temor de mucha gente en los últimos 4 años. Ahora entiendo de que no. Acá, pero por ejemplo, tenemos un fiscal que estaba encantadísimo que a Ramos Padilla lo sacaran. Es decir... Bueno, yo lo que contaba de la justicia histórica, no hay que olvidarse que históricamente y hasta el día de hoy tenemos una justicia aristocrática. O sea, el hecho de que haya un puñado de jueces y fiscales o un sector importante, si querés, que sean decentes, honestos y sensibles, no tiene nada que ver con el otro sector, que son los que siguen estando tan bien y que estamos hablando de una parte de Comodoro Pi que sabemos muy bien los intereses que defienden. Vayan a mirar lo que pasó con la causa AMIA para dar un solo ejemplo. Son vergüenzas judiciales que solo se producen en contextos como los que la Argentina vivió en esos 4 años. Y ahí donde vos decías, ¿qué le pasa al ciudadano común? No es solo el ciudadano común, porque el opositor, que por su experiencia y por su actividad política tiene más conocimiento que el ciudadano común, porque es lógico, es su oficio, y tiene abogados de primera línea, pero también han fracasado. En el mejor de los sentidos, ¿no? Y con tristeza. No, seguro. Si terminan condenando a Vudú, ¿qué quiere que te diga? No. Delías preso, Esteche preso. Bueno, son vergüenzas que habrá que ponerle el nombre que corresponda e identificar a los responsables. Sí, a Vudú lo crucificaron con el tema de la FJP. Es decir, creo que ahí ese es el gran problema que tuvo Vudú, ¿no? Es decir,
no tuvo otro, no existe otro. No, Pero, lo que pasa es que el lawfare es eso, el lawfare inventa una cantidad de cosas que, te doy otro ejemplo también muy, muy cotidiano. En la historia judicial nunca surgió una persecución por fotocopias, no existe. claro, esa es la otra. Una cosa de loco, es de loco, sí, sí. No importa, Sí, hoy tenés gente presa por fotocopias. ¿Entendés sí. que no hay salud institucional en un poder judicial que tiene gente presa por fotocopias? Está superando la imaginación. Y este es el problema de la derecha. Este es el problema de un poder judicial que necesita ser renovado en serio. ¿Y, y cuál es tu idea personal, digamos, de la nueva justicia? No, más allá de la Complicado. metodología, porque la metodología puede ser tal vez un poco compleja y habrá que ver qué ingeniería hay que utilizar, ¿correcto? O sea, es una cuestión técnica. Ahora, lo que sí te puedo decir es respecto del producto. El producto es fácil, el producto son jueces, juezas, fiscalas y fiscales sensibles, decentes, que apliquen las convenciones sobre derechos humanos. Eso es lo único que hace falta para tener una justicia adecuada, porque eso les va a permitir tomar las decisiones correctas en cada caso. Y te lo digo con conocimiento de causa, nunca tuve dificultad para tomar las decisiones, porque cuando vos tenés las convicciones claras, las decisiones vienen solas, surgen naturalmente. Claro, todo hace pensar de que en el último periodo los jueces estuvieron más que apretados, por así decirlo, ¿no? Es decir, estuvieron muy condicionados. Yo Algunos sí. y otros le hacían de claque al gobierno también, ¿no? Es decir, Bueno, tenían por eso convicciones. sí, yo te diría, se podría dividir en tres sectores, más allá del porcentaje. Tenés un porcentaje de gente absolutamente corrupta y cómplice del gobierno de Mauricio Macri, que fue la que colaboró como parte esencial del lawfare, una de las cuatro patas de ese lawfare que hablábamos al comienzo. Sí. El otro sector es el sector de gente decente, buena y trabajadora, que no deja de serlo, ese sigue siéndolo, tengamos el gobierno que tengamos. Y en el medio hay un sector muy importante en dimensión, que son los que yo, por lo menos hace muchos años, llamo diletantes. El diletante es el que va a ir para un lado o para el otro de acuerdo a cómo venga el viento. Por eso planteaba recién, la misma doctrina Irursum, que no se modificó, en 4 años sirvió para meter gente presa y hoy no. ¿Por qué? Porque estaba Macri, que es un delincuente importante, y hoy está Alberto Fernández, que es un hombre serio, decente y sensible. Eso es un contexto distinto. Pero contexto que lo que interfiere es con el sector de diletantes. Los delincuentes siguen siendo delincuentes y los buenos jueces, los buenos jueces, andá, si querés en provincia, andá a mirar lo que le han hecho a Luis Arias. Una cosa de locos, claro. Tocó cosas que no se podían tocar. No, lo que pasa es que las personalidades como las de él, te digo, pues, es un amigo y vive a 50 metros de mi casa, para que tengas una idea, la cercanía física. Lo que pasa con la gente como él, Ramos Padilla, hijo y padre, no solo Alejo, su padre, que la pasó muy mal hace unos días y la viene pasando mal, es absolutamente lógico. Andá a preguntarle a Eduardo Freiler, que lo terminaron echando. Freire, claro, el otro, claro. Y a Carsolio no lo echaron porque cambió el gobierno. Claro. Carsolio, un buen tipo que hacía su trabajo bien. Y van 2 matones de inteligencia a prestarlo. ¿Entendés? Esto es insoportable en democracia. No puede pasar. Por eso hay que poner en duda la legitimidad de quienes hacen eso. Porque uno ya empieza a dudar de cómo llegaron al gobierno. Es decir, estamos hablando de que no... lamentablemente solo se piensa en los fraudes materiales de cambiar boletas en una urna. Sí, no, pero y no se profundiza, difícil. La manipulación también es fraude. Sí, seguro, sin duda. Está bien. Carlos, te agradecemos muchísimo la charla, ya te vamos a volver a molestar.
Y cuando vengas a Mar del Plata esperemos tomar un café. Dale, con todo gusto, y a ustedes muchas Claro, gracias. un abrazo grande. Igualmente. Así pasó Carlos Alberto Rosansky, es juez federal de La Plata. Nos dio realmente una lección de lo que es la judicialización de las causas en la Argentina. Esperemos que tengamos muchos jueces como este. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí.